Antes que nada, quería agradecer a Congreso Futuro por haberme invitado a este interesante evento y, bueno, poder presentaros algunas ideas de cómo podemos revalorizar nuestro mundo y además que eso es posible. A ver si consigo pasar así. Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos en cuenta que es importante asegurar la prosperidad de las personas, aspectos relacionados como el poner fin a la pobreza, el hambre, preservar los recursos naturales de nuestro planeta. Y todo eso lo podemos hacer a través de alianzas que pueden ayudar, entre otras cosas, a construir y promover la paz en nuestro mundo. Pero ¿cómo pueden afectar realmente los sistemas alimentarios a estos objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, si veis en esta gráfica, realmente no voy a pararme en detalle, pero si os fijáis, toda la alimentación y la agricultura está de alguna manera relacionada o puede estar implicada en todos los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Pero fundamentalmente está centrada en 5 de ellos, tales como el fin de la pobreza, la acción por el clima, la vida submarina y de lo que vamos a hablar aquí hoy, la producción y el consumo responsables. Además de, por supuesto, el reto del hambre cero. Desde el punto de vista de la producción y consumo responsables, la meta 3 de este objetivo número 12 es para 2030 reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita. Eso sin duda puede contribuir a este reto del hambre cero y así como otros aspectos relacionados con un aumento de la productividad de los pequeños productores, intentar que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles y que todo el mundo tenga acceso a una alimentación adecuada. Realmente ese es un aspecto muy importante, la pérdida y desperdicio de alimentos, tan importante que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han celebrado ya el primer Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, que fue el 29 de septiembre de 2020. Hay que concienciarse del aspecto fundamental que es que hay alrededor de 690 millones de personas que padecen hambre y unos 3.000 millones que no pueden permitirse una dieta saludable. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, y es un aspecto también muy importante, que se pierde alrededor de un 14% de los alimentos del mundo se pierden al año antes de que lleguen incluso a nuestro mercado. Y eso, además, entre otros aspectos, genera un impacto ambiental muy importante, de tal forma que la pérdida y el desperdicio de alimentos pueden implicar alrededor de un 8% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de pérdidas y desperdicio de alimentos, estamos hablando en relación a las pérdidas, son en las etapas de producción, sobre todo en las etapas de transporte, almacenaje, post cosecha. Y un aspecto muy relevante es que estas pérdidas de alimentos, es decir, estos alimentos que no llegan al consumidor, también conllevan el desperdicio de recursos. Los recursos que se utilizan en su producción, como pueden ser la tierra, el agua, la energía que utilizamos para elaborar esos alimentos. Y desde el punto de vista del desperdicio alimentario, eso tiene mucho más que ver con el comportamiento de los consumidores y ahí es donde nosotros tenemos algo muy importante que decir desde el punto de vista de cómo elaboramos y cómo diseñamos nuestro consumo responsable de los alimentos. Fijaos que alrededor de un 14% de las pérdidas, hay un 14% de las pérdidas de alimentos en el mundo y en algunas regiones, en algunas zonas, como por ejemplo en Asia, esto puede aumentar hasta un 20%. También podemos tener en cuenta, con este tipo de gráficos que os enseño aquí, dónde están, en qué etapas
por ejemplo, este es un gráfico sobre Latinoamérica y el Caribe y podemos ver que en qué etapas se pierden fundamentalmente estos alimentos. Y podemos ver que, por ejemplo, en esta región estaríamos hablando de las etapas fundamentalmente de post cosecha. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos el empleo, la revalorización de los subproductos y desperdicios de alimentos como fuente natural de compuestos que nos ayudan a mejorar la salud y a prevenir ciertas enfermedades. Y eso lo hacemos desde el grupo de investigación al que pertenezco, es el grupo de Alimentómica, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y que persigue dentro de sus objetivos la valorización de estos subproductos agroalimentarios que, por ejemplo, en Europa estaríamos hablando de unas 88 millones de toneladas de alimentos al año en Europa, que si los conseguimos valorizar podrían de alguna manera ayudar a fomentar la economía circular. Y eso lo queremos hacer a través de la utilización de los compuestos que hay en estos subproductos, compuestos bioactivos que nos pueden ayudar a la prevención de ciertas enfermedades. Además, en el grupo de investigación, eso lo hacemos utilizando procesos de extracción verdes, es decir, vamos a recuperar estos compuestos que están en estas biomasas, en estos productos que se desperdician o se tiran, y lo vamos a hacer de una manera sostenible, de una manera ecológica, eficiente, con elevados rendimientos, y nuestra apuesta es empleando disolventes que son disolventes seguros, disolventes que no son tóxicos y que no son perjudiciales para el medio ambiente, como pueden ser, por ejemplo, el agua o el dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Pues intensificando procesos, integrándolos y desarrollando plataformas de biorrefinería basadas en el empleo de presiones, temperaturas, microondas o incluso el empleo de enzimas. Estos son algunos de los ejemplos de trabajos que hemos publicado en el laboratorio en colaboración con diferentes países. Por eso quiero hacer hincapié en esta colaboración, o sea, colaboraciones que nos han llevado, por ejemplo, con Túnez a revalorizar subproductos del aceite de oliva, o bien con Bolivia, subproductos del café, con México, productos de las vainas del cacao, o incluso, bueno, pues también hemos revalorizado subproductos de bayas que están, por ejemplo, en Lituania. El trabajo concreto que os quiero presentar es el desarrollo, muy brevemente, de los últimos proyectos de investigación que estamos llevando a cabo, que es el desarrollo de estas nuevas estrategias para la extracción de compuestos bioactivos con actividad frente a Alzheimer. Todos conocemos la enfermedad de Alzheimer y sabemos que bueno, pues es una entre un 60 y un 80% de los casos de demencia en mayores. Es una patología multifactorial con síntomas como la pérdida de memoria, la disminución de las habilidades sociales. Y nuestra apuesta es utilizar subproductos agroalimentarios, los ejemplos que os pondré son de cítricos y de hojas de olivo, como fuentes baratas, sostenibles y revalorizables de compuestos bioactivos. Las hojas de olivo las ha utilizado, por ejemplo, nuestro estudiante José David Sánchez Martínez, que está haciendo su tesis doctoral, y de esta naranja lo que hacemos es aprovechar estos residuos industriales de la fabricación, por ejemplo, de los jugos, que pueden ser la piel, las membranas y las semillas de la naranja, por su alto contenido en unos compuestos que son los terpenos, que tienen un potencial efecto neuroprotector. En los trabajos hemos identificado cuáles son los compuestos que son responsables de esta actividad, y lo que hemos hecho ha sido mejorar los procesos aplicando nuestras tecnologías de altas presiones comparadas con tecnologías convencionales, y lo que hemos observado es que la cantidad de los compuestos que nosotros obtenemos con estas nuevas metodologías, en las que necesitamos para tener un efecto neuroprotector, es mucho menor que el que utilizamos en caso de las tecnologías convencionales. Un ejemplo, bueno, en estos resultados os presento el
el efecto sobre en la parálisis que se induce en un gusanito, en el C. elegans, cuando se genera la actividad de Alzheimer. Frente a esta parálisis total de estos gusanos, conseguimos reducirla en más de un 58% cuando utilizamos nuestros extractos de naranja. Otro de los trabajos de otra de las estudiantes, ya doctora, la doctora Suli Jimena Suárez Montenegro, se ha centrado en los subproductos de la industria del aceite de oliva, en concreto de las hojas de olivo que se generan en distintos puntos de la cadena de producción y que pueden constituir un 25% de la biomasa total. A través de un diseño, de un proceso de extracción dinámico con absorción-desorción, lo que hemos conseguido ha sido concentrar en aquellos compuestos terpénicos también bioactivos que en este caso nos permiten disminuir la parálisis de estos gusanos transgénicos alrededor de casi un 40%. Bueno, básicamente los mensajes que quiero haceros llegar aquí son que los subproductos y los residuos de esta industria agroalimentaria pueden llegar a ser una fuente económica, rentable, variada y conveniente de compuestos bioactivos que pueden tener un amplio rango de bioactividades para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Os he presentado algunos resultados frente a la actividad neurodegenerativa, pero también hemos llevado a cabo trabajos sobre, por ejemplo, sobre cáncer de colon o bueno, otro tipo de enfermedades. Básicamente la idea es tener en cuenta que estos subproductos y desperdicios de alimentos los podemos considerar una fuente alternativa, de valorización para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Finalmente, el mensaje que os quería transmitir es que el futuro colaborativo que se plantea en esta sesión, en este congreso futuro, nos puede permitir cumplir con nuestro deber como científicos para mejorar el futuro de la sociedad y nos puede ayudar a aprender a convivir entre todos, o sea, utilizar nuestros recursos y como yo estoy últimamente pues comentando también en los medios, ¿no? Añadirle una R más a la reutilización, al reciclado, al reempleo y en este caso sería también a la revalorización.